Hola amigos de Internet, estamos de vuelta con otra entrevista para aprender sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial. Esta vez estoy muy contenta de conversar con Fran García desde Perú, que nos hemos conocido en el último DevFest en Tacna y pues ha tenido una presentación justamente con respecto a temas de inteligencia artificial y educación, así que estoy súper contenta de conversar contigo, Fran. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poco sobre tu trayectoria. ¿Qué tal, Leslie? Muy encantado primeramente de poder participar en este espacio, sobre todo al principio de poder conocerte en este Dead Fest, que realmente ha sido increíble. Bueno, para comentarles un poco sobre mí, mi nombre es Fran García, actualmente soy coordinador de innovación educativa en la Universidad San Ignacio de Loyola en Perú. Bueno, de formación, yo vengo del mundo de los negocios, soy ingeniero en administración de empresas. Sin embargo, actualmente curso una maestría en educación, sobre todo en e-learning, en la Universidad Abierta de Cataluña de España. Y a la par, este mundo educativo fue el que me fue capturando durante los últimos años, así que he podido especializarme sobre todo en metodologías de aprendizaje apoyadas con inteligencia artificial. Buenísimo, siempre es bueno saber desde diferentes áreas de más allá de software, ingeniería, cómo realmente se está utilizando la inteligencia artificial y cuál es el beneficio que trae, ¿verdad? Para diferentes carreras y cómo te potencia. Tal vez nos puedes contar un poco sobre tus primeras experiencias, qué herramientas estabas utilizando, qué te parecían los resultados. Yo sé que inicialmente algunos resultados no eran como los esperados, pero ya en estos 2, 3 años que tenemos herramientas a la mano de Ujú. IA generativa, pues realmente hay bastantes mejoras, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia empezando a utilizar las herramientas? Claro, considero bastante importante el hecho de que podamos analizar cómo la inteligencia artificial impacta en el rubro de la educación. En materia personal, evidentemente, apenas salió el boom, fui corriendo a usar la herramienta, que en este caso fue ChatGPT. Pude encontrar algunos resultados que me parecían interesantes. En ese tiempo yo me dedicaba a ser docente únicamente, enseñaba en una institución de educación superior. Justamente enseñaba para ese momento en Tacna, actualmente estoy en Lima, y me despertaba el hecho de, mira, puedo obtener estos resultados mejorando sobre todo los materiales que le da a los alumnos, los exámenes, incluso el que se redacte mejor las preguntas para que no genere ambigüedades. Creo que era muy relevante en ese momento la generación de casos y el cómo se va relacionando con otro tipo de herramientas. Si bien es cierto, al principio los resultados probablemente no eran los ideales, de hecho, creo que es algo importante que me fui dando cuenta a medida que usaba la herramienta es no te puedes quedar con el primer resultado. Y es algo que se repite mucho hasta el momento, más allá de que los modelos sigan avanzando, porque al principio uno no se da cuenta exactamente qué es lo que quiere. Entonces, el objetivo hay que plantearlo de una forma correcta, hay que establecer el rol de una forma adecuada y sobre todo hay que ser claro con el contexto. No es lo mismo, por ejemplo, no es lo mismo del lado de los negocios un plan de marketing para un alumno, una empresa muy chiquitita, que para una empresa que solamente es un e-commerce a lo mejor. Entonces, cambia completamente diferente. El contexto redefine el objetivo y el actuar del rol principal que puede tomar algún tipo de modelo. A raíz de ese momento he ido saltando por diversas herramientas, de hecho, porque en algún momento consideraba, vamos a hacerle música a los alumnos, vamos a hacerle más videos, vamos, de pronto, ahora último, vamos a hacer más cosas interactivas, porque en la institución donde estoy tenemos pantallas táctiles, entonces podemos aprovechar eso para que los alumnos estén practicando algún tipo de juego, para que puedan concursar. Entonces comenzamos a repensar ya no solamente el hecho de qué recurso educativo genero, sino cómo la inteligencia artificial puede dinamizar mi experiencia de aprendizaje. Y creo que eso es importante entenderlo, sobre todo en el momento que vivimos actualmente con toda la aceleración de modelos, porque dicho sea de paso, va una marca y actualiza su modelo y a la semana siguiente tenemos la actualización del otro. Y es un ida y venir muy constante. Creo que es un reto estar actualizado. No es necesario que necesariamente aprendamos todas las herramientas, pero sí aquellas que nos pueden ayudar a mejorar la experiencia de enseñanza-aprendizaje para nuestros alumnos. Buenísimo. Y algo importante que dices es justamente este proceso de actualización constante,
por las nuevas herramientas que existen, por las Mm. actualizaciones en las herramientas que conocemos, pero específicamente tú has podido adaptar estas herramientas y estas actualizaciones también a todo lo que es esta experiencia de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo ha sido este proceso, tu formación como educador, la respuesta, aceptación de tus alumnos? ¿Cómo ha sido esta experiencia? Ya, acá creo que un aspecto muy importante es ser transparente. Tanto como profesor como alumnos, es importante comunicar cuándo estamos usando herramientas de inteligencia artificial. Y si al alumno, en algún momento, dentro de algún tipo de evaluación, de trabajo, vamos a detallar que ellos nos indiquen para qué tipo de proceso aplicaste esa herramienta de inteligencia artificial, tal vez para mejorar redacción, tal vez para hilvanar algún tipo de bibliografía, para identificar, no sé, variables cualitativas a lo mejor, como docentes igualmente para tal desarrollo, tal recurso educativo, se usó herramienta de inteligencia artificial. Si ven, partimos de capítulos de libros, a lo mejor en algún momento se usó tal vez Notebook LM para referenciar este quiz, este cuestionario o estas flashcards que podemos usar en Notebook LM y te la entregamos. Entonces el alumno tiene claro que la inteligencia artificial es un co-colaborador, es un co-creador en todo momento y que es muy bueno ser transparente en el momento que lo utilizamos. Creo que algo muy importante, que es la base de cómo uno se puede actualizar en nuevas herramientas, es saber comunicarse con la inteligencia artificial. Tenemos esta estructura, que por ejemplo Google la define como persona, objetivo, tema y formato. El tema es como el contexto. Entonces, si definimos claramente un rol, somos docente de alguna especialidad, de matemática, biología, de ingeniería de software a lo mejor, qué es lo que queremos y para quién estamos creando. Entonces, ¿cuál es nuestro destinatario? Vamos a crear alguna actividad probablemente de gamificación, vamos a crear un skate room o un breakout, pero ¿para quién? ¿Es un alumno de nivel de educación superior? A lo mejor es un nivel más básico. Incluso el mismo curso puede que esté en un primer ciclo o un décimo ciclo. Cambia completamente la dificultad. A lo mejor tenemos objetivos de aprendizaje ya definidos en el silo. Entreguemos esa información para que al diseñar la actividad tenga un mejor resultado. Entonces, son esos aspectos que si uno los va practicando, mejorando, estructura mejor sus prompts, las instrucciones y sobre todo algo importante, aquel prompt o instrucción que te funciona, tienes que almacenarlo. O sea, tienes que comenzar a tener buenas prácticas sobre cómo te comunicas para tener esa base. Más allá de que lo aprendes, lo interiorizas, es importante tenerlas documentadas para que cuando quieras un resultado similar puedas volverlo a traer. De hecho, hace probablemente unos meses, creo que fue una de las actualizaciones que más me gustó en las herramientas, que era el hecho de buscar en los chats, ¿no? Porque generamos una gran cantidad de chats en las interfaces y a veces se perdía. Uy, ¿cuál será? Yo me acuerdo que siempre cuando lo edito, le sé poner un emoji al principio y eso significa para mí no borrar, ¿no? Porque a veces hay que estar borrando para que yo trabajo mucho con memoria activa dentro de las herramientas, entonces hay a veces chats que no necesito que los referencie, más allá de que pude haber a lo mejor usado chat temporal, pero por A o B manejo ese orden, pero con el buscador de chats ayudaba bastante. Entonces, si una estructura bien las instrucciones, si documentamos nuestras buenas prácticas, obtenemos mejores resultados. Y sobre todo creo que es importante siempre pensar en modo Lean Startup. Entonces, es decir, creamos algo, lo lanzamos y lo medimos. Y vemos rápidamente si es que funcionó, si es que motivó al alumno, si es que logró una mayor participación, si logramos verdaderamente que el alumno, independientemente de su estilo de aprendizaje, haya podido aprender, comprendió mejor, conoció mejor, creó algo o lo aplicó finalmente. Creo que esa base nos da la apertura para poder actualizarnos en cualquier herramienta y entender más allá de que el modelo se actualice, más allá de que salga alguna nueva función. Buenísimo. Voy a retomar lo que Ujú. mencionas con respecto a los estilos de aprendizaje, porque efectivamente un profesor puede dar la lección, explicar, hacer ejercicios, dar ejercicios, pero sabemos que todos, incluso los profes, tenemos diferentes estilos de aprendizaje, ¿verdad? Más visual, Sí. otros que escuchan, etcétera. Y además mencionas con eso
el potencial que te está dando y bueno, la proactividad, innovación de la inteligencia artificial para poder generar ese tipo de contenidos y como decías, este proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero también hablabas del tema de los prompts, que son básicamente las Ujú. instrucciones. Aquí hay que resaltar que muchas veces escuchamos decir que sí, la IA está haciendo todo el trabajo y demás, pero luego nos damos cuenta que si no hay una buena instrucción, no hay una buena guía, pues la respuesta no va a ser algo que nos sirva o no va a ser algo que necesitamos por ese lado. Y eso es algo muy importante a resaltar porque recuerdo también veía un meme que decía, no es que la IA se va a quedar con tu trabajo, sino al final es el que sepa usar la IA, el que se va a quedar con tu trabajo. Y creo que esa es una reflexión interesante también, principalmente en este tema de la educación, ¿verdad? No es que la IA te va a dar directamente las respuestas como profe o como alumno, pero sino que si eres un educador, eres un profesor, pues cómo redireccionas, cómo generas diferentes versiones, cómo generas estas experiencias, justo como nos dice Frank, va a ser la diferencia también. Y justamente estamos hablando de herramientas, has mencionado un poco ChatGPT, también lo que es el Notebook LM, sé que en el DevFest nos has contado un poco sobre tu experiencia con Google. Y sus herramientas, sabemos que hay muchas otras herramientas. ¿Nos puedes recomendar algunas para profesores, educadores que están empezando a explorar la inteligencia artificial y quitándose ese miedo de que no me va a hacer todo el trabajo o qué voy a hacer y pues Claro. ahí qué nos cuentas? Sí, buenísimo. Mira, primero, si bien tenemos algunas herramientas generadoras de texto, principalmente, más allá que tengan algunas funciones de imagen o de video como ChatGPT, como Gemini, el mismo Claude o Copilot, hay algunas que tienen incluso formación, cursos gratuitos certificados para docentes. ChatGPT recién lanzó esta semana, Gemini viene teniéndolo desde hace un buen tiempo. De hecho, tiene un excelente curso en IA generativa para educadores. Creo que es buenísimo, es muy completo. Y hace unos meses sacó Gemini Certified Educator, que era una certificación en el uso de Gemini y la sacó para docentes y para alumnos. Así que esas oportunidades de aprendizaje son muy buenas porque te permiten usar mejor la herramienta. Entonces, un docente que quiera desarrollar contenido para sus alumnos, entendiendo que hay una diversidad de estilos de aprendizaje, evidentemente va a generar texto, va a generar imágenes, va a poder generar infografías, video, música. ¿Qué herramientas debería usar? Partamos, por ejemplo, por Gemini de Google. Dentro de Gemini de Google hay una función que para mí es muy importante. De hecho, hay dos que me llaman mucho la atención. Una es Deep Research, que te permite hacer una investigación sobre un tema que podría llegar a más de 200 fuentes. Entonces, de esta manera, la información que yo recibo como texto es información referenciada, a diferencia de haberle hecho directamente la pregunta y poder estar expuesto a algún tipo de sesgo o alucinación en caso yo no haya redactado un buen prompt. Entonces, con Deep Research yo podría hacer una investigación un poco más amplia, más de 200 fuentes en Gemini y obtener información referenciada a diferentes sitios web. Entonces, ahí tenemos una alternativa. Dos, tenemos la funcionalidad de aprendizaje guiado. Creo que esto es muy fundamental, sobre todo para los estudiantes que quieren aprender algún tipo de tema y no logran entenderlo por más recursos que vean. Entonces, aprendizaje guiado lo que hace es adaptar el objetivo y ponerte casos de fácil comprensión y a partir de cómo tú respondes e interactúas, regula el nivel de los casos. Te muestra imágenes automáticamente generadas, te muestra textos, te muestra también una comprensión mejor de cómo tú puedes aprender algún tema inicial que le pusiste como objetivo. Entonces, esas dos son fundamentales. Habíamos hablado también del caso de infografías. Estas las puedes crear con Gemini. Se actualizó el modelo de Nano Banana a Nano Banana Pro. Las puedes crear dentro de Gemini. Si tienes licencia, si tienes cuenta free, vas a poder crear algunas. Si quieres explorar un poquito más, podrías usar Google AI Studio, pero también puedes usar Notebook LM. Mira, ya vamos en 4 opciones. Notebook LM que te permite generar infografías, puedes subir hasta 50 fuentes académicas. Estamos hablando de 50 papers o 50 libros o 50 videos de YouTube incluso o conectados en Drive y te va a generar una infografía que puede ser horizontal, puede ser vertical, puede ser cuadrada, detallada. Tienes multitud de opciones.
ChatGPT tampoco se queda atrás, tiene un interesante modelo de generación de imágenes, también puede generar infografías, pero ahorita como que el pasito que dio más adelante fue el de Gemini. Igualmente, en el caso de video, acá hay una amplitud de herramientas, sobre todo considerando que la mayoría es tipo una cuenta de paga. Por cuentas gratuitas podríamos probar en Google AI Studio el modelo VO 3.1, podríamos probarlo, podríamos alcanzar un mejor resultado. En caso de gastar los tokens, nos va a aparecer el VO2. Si queremos alguna herramienta completamente gratuita, CapCut AI tiene una opción que te permite generar un video de hasta 10 minutos. Tiene varias, 1 minuto, 3 minutos, 5, 10 minutos. Los videos son imágenes animadas, entonces es una muy buena opción. Ya viene subtitulado. Creo que es una forma fácil de generar un recurso. Y es muy parecido a lo que hacía InVideo hasta hace un tiempo, sino que el tema con InVideo es que demora mucho en generar el video, pero es una buena herramienta. Luego hay otro tipo de herramientas que te permiten accesos en algún momento, pero estos son solamente temporales a modelos como Sora, a modelos como Veo. Entonces a veces hay que estar muy atento porque tenemos alguna herramienta disponible por un momento, 1 mes, 2 meses y luego desaparece, sobre todo por el lado más gratuito. Entonces el profesor tiene una opción a través de Deep Research, lo puede hacer en Gemini, podría usar Perplexity también en algún momento, tiene un resultado un poco diferente, porque hay que entender que a diferencia de Gemini y de Google y ChatGPT de OpenAI, lo que hace Perplexity es aplica un algoritmo para poder usar los modelos de otros y a partir de eso estandarizar el resultado de su respuesta a información. También referenciada, creo que tiene aspectos un poco diferentes. También tiene una función muy similar a Deep Research. Podría ser una aproximación para tener más canalizada esa información. Pero como docente, muchas veces uno ya tiene los libros, ya identificó los artículos, por ahí puedo captar algunos más, pero al menos desde mi perspectiva prefiero usar NotebookLM porque cada respuesta o cada generación de texto que me da me referencia exactamente a la parte exacta del texto de donde lo tomó. Y de hecho, fue hoy día o ayer, creo, más o menos, vi un comentario en Twitter de NotebookLM donde hubo una actualización. Entonces, la cajita de caracteres era de 500, ahora pasa a ser de 10.000, si no me equivoco, por lo que ahora podemos tener un prompt más detallado. Podríamos hablar de que ya use un proceso de investigación como Prisma, donde va a poder detallarlo de una mejor manera, controlamos mejor resultado. Creo que también es importante, más allá de que referencia siempre a las fuentes, hay partes donde va a responder como un modelo de IA generativa, generando texto. Entonces habría que indicarle que en caso de no saber la respuesta, coloque que no sabe o coloque a veces iniciales. A veces yo sé poner NS, que significa no sé, básicamente. Entonces ya sé que esa información no está en el documento. Entonces necesito buscar otro documento que me entregue esa información. Como ves, es un ecosistema de herramientas que hay que ir conociendo. Hay algunas que vamos a usar las más frecuentes. De hecho, y creo que veías en mi presentación en el DevFest, yo me acuerdo, trabajé mi presentación, estuve todo listo y de pronto salió Nana Banana Pro con las infografías. Ah, vamos a cambiar todo, dije. Ay, me puse a reducir, tenía como, no sé, unas 30 diapositivas y terminaron siendo 10 porque había cosas que podía explicarlas más fácilmente con una infografía. Entonces, eso me permitía acelerar bastante. Y creo que es el hecho de entender que la inteligencia artificial nos permite amplificar. O sea, hablamos de creatividad aumentada con inteligencia artificial. No es que me reemplaza, no es que va a tener el mismo resultado, sino que aquellas cosas que de pronto están en mi imaginación, que de pronto a lo mejor creía que no podía hacerla, ahora sí puedo hacerlas con inteligencia artificial. Ahora sí puedo reducir tiempos en producción de contenido. Y como docente, con la inteligencia artificial, ahora tengo tiempo para hacer lo que verdaderamente tengo que hacer como docente, que es acompañar al alumno, entenderlo, comprender bien cuál es el contexto en el que él ha venido a clases para poder regular un poco lo que les estoy enseñando y él pueda aprenderlo de una forma adecuada. La IA sí nos permite generar un montón de recursos, el alumno va a poder interactuar, va a poder desarrollar, va a entender mejor algunos aspectos, pero es clave que el docente siempre esté participando. Hay que curar la generación de contenidos. Antes era curar contenido, ahora es curar la generación de contenidos, revisar
si hay sesgos, si hay alucinaciones, enseñarle al alumno cómo compararlo, que ya obtuve esta información, este resultado. Listo, ¿cómo lo contrasto con algo real? Y de ahí evalúo si está bien o no, o qué debía haber mejorado en mis instrucciones a lo mejor para obtener un mejor resultado. Creo que esa sería una fuerte base para que cualquier docente pueda interactuar con herramientas de inteligencia artificial. Maravilloso, porque las herramientas no son solamente para generar esta conversación o lluvia de ideas, qué voy a hacer y como dices, en tu experiencia que has podido explorar también desde las necesidades de tus alumnos, pues básicamente el hecho de ser visuales, ¿verdad? Las infografías Sí. y Notebook LM, Nano Banana, que justo como dices nos pilló esa misma semana y el hecho de poder explicar de forma más sencilla y ocuparnos en las otras tareas importantes, pues creo que realmente trae un mucho de valor al tema de educación. ¿Y qué consejos puedes darles a los educadores que están ya escuchando esto y que ya pues pueden empezar a explorar las herramientas que mencionas? ¿Qué les puedes recomendar ahora que empiecen a explorar ese tipo de herramientas? Bueno, si están empezando, yo les diría que no se abrumen tanto. Yo sé que de pronto hay un montón de herramientas. Hay herramientas de generación de música, por ejemplo, como Suno, que te crean canciones para que el alumno aprenda algún tipo de concepto muy particular, fórmulas contables, me acuerdo de haber visto, que me parecía muy interesante, se le Big Data cantado. Es una locura. Pero cuando estás iniciando, no te abrumes. Hay cosas que vas a ir desarrollando paso a paso, pero piensa sobre todo en qué de todas mis actividades son las más repetitivas. Ok, mi actividad más repetitiva es la generación de casos. Entonces enfócate en cómo usar la inteligencia artificial para generar casos. Busco algunos, necesito buscar información, entonces me enfoco en cómo encontrar fuentes fidedignas que me entreguen información para la generación de mis casos. A lo mejor me demoro más haciendo cuestionarios de evaluación. Muy bien, ¿cómo puedo usar la inteligencia artificial para de pronto generar muy buenas preguntas? Y hay que entender algunas cosas. No es solo pedirle, hazme el cuestionario. Hay que entender cómo son las variables de respuestas. Hay que entender que algunas deben verse diferente para generar esa percepción donde el alumno termina razonando para responder bien el cuestionario. De pronto sucede que en mis clases yo me esfuerzo un montón, le genero muchos contenidos, pero veo que mis alumnos no están avanzando bien. Entonces, ¿cómo usa la inteligencia artificial para averiguar cuál es esa brecha en la cual mis alumnos no están comprendiendo bien la clase? Entonces, creo que es el primer reto de verificar cuál es verdaderamente el problema que puedes tener de forma inicial, cuáles son las actividades más repetitivas y empezar por ahí. Una vez que ya tienes eso andando en marcha, ya podemos abrir un poco más el ecosistema. Entonces, ya no solamente generamos casos con inteligencia artificial, ahora tenemos cuestionarios y nuestras rúbricas. Y sobre todo porque las rúbricas nos suelen tomar mucho tiempo para poder desarrollarlos. Hay que pensar en que cada una de las variables esté bien redactada, los criterios sean medibles, ¿no? Para que no genere ambigüedad. Ya, ese es un esfuerzo mental que no necesito hacerlo de un nivel tan alto. La inteligencia artificial puede apoyarme, lo genera y como experto uno valida. Entonces dices, puedes ajustarlo un poco más, puedes manejar una mejor tabla. Una vez definido, ya tengo mi rúbrica, una forma fácil de hacer mis rúbricas, mis listas de verificación a lo mejor. Entonces ya tengo casos, ya tengo cuestionarios. Y de ahí pasemos a los recursos. Entonces vamos a generar más imágenes, vamos a generar infografías. A lo mejor quiero hacer una mejor presentación. Hay una herramienta que se llama Napkin que te convierte textos en estructuras visuales y que son muy agradables de vista. Pensemos en esquemas como mapas mentales, como esquemas gráficos, como si fuesen los esqueletos, las infografías, todos los te los genera Napkin. Y los puedes exportar a PDPT, lo puedes exportar a Slide, puedes copiarlo con o sin fondo de forma directa. Entonces ahí ya tienes una forma de poder desarrollarlo. ¿Quieres explorar cómo hacer tu presentación completa? Puedes usar Gamma a lo mejor, que también tiene una generación de slides. En cuenta gratuita es de hasta 10 slides, pero puedes usar varios y de ahí conectarlos o finalmente decidir por pagar. De hecho, Gemini también actualizó con la función de Canvas, puede crear una PPT. De hecho, para mí el resultado ha sido más pulcro, más profesional y me permite sobre todo manejarlo de una mejor forma y además lo exporta slides. Así que eso es un punto muy importante.
Entonces, vamos saltando de generación de imágenes. Una vez que tenemos imágenes, vamos a video, porque video toma un poco más de tiempo aprender. Hay prompts, instrucciones más detalladas, ya hablaríamos de estructuraciones como redactarlo en formato JSON para mantener exactamente el mismo personaje, el movimiento, el ángulo de la cámara. Como se dan cuenta, a medida que uno va usando más herramientas, comienza a explorar nuevas formas de redactar prompts, nuevas formas de analizar qué exactamente se está generando, pero es un paso a paso. Entonces, como profesor, lo primero que tengo que pensar es mis alumnos. Entonces hablamos de como si fuese diseño centrado en el alumno. Todas las actividades, todo lo que yo genero es para y por el alumno. No es únicamente por el docente, a qué fácil hacer un examen y les doy directo el examen, ¿no? Hay que validarlo para que el alumno pueda comprender bien. Y sobre todo tener de un lado los objetivos de aprendizaje completos del curso para nunca salirse de eso, ¿no? Porque a veces, sobre todo actualmente que hablamos un poco más de modelo por competencias, que el alumno debe desarrollar estas competencias para ser más empleable y dejamos de hablar de contenidos, creo que es importante darle esa mirada. Igualmente, si ya es un profesor que ya está en el ecosistema, ya está usando un montón de herramientas, lo que yo les diría es que compartan todo lo que han aprendido, porque una vez que ustedes comparten, van a ver que no solamente están ayudando a otra persona a entender mejor o otro profesor, sino que a veces el otro profesor te dice cómo hacerlo mejor. Entonces te das cuenta que hay otra persona que está enfrentando tus mismos problemas, tus mismas complicaciones, tus mismos avances o incluso tus mismos miedos, porque a veces uno siente miedo en esto va a funcionar, no va a funcionar. El otro día trabajamos en la universidad con un equipo de profesores para diseñar skate rooms directamente táctiles para que los alumnos puedan participar dentro de la clase. Les hicimos juego de cartas interactivos que ellos puedan de pronto presionar la pantalla y se genere un aleatorio y ellos puedan construir historias. Entonces hablamos de experiencias físicas digitales, tanto para los alumnos presenciales como para los alumnos que están remotos, y que a partir de eso la experiencia que pasan dentro del salón de clase sea significativa para ellos. Porque imagínense, el alumno está a veces todo el día, pasa de un salón a otro y el profesor no puede seguir en el mismo monólogo hablando solito y no va a aprender definitivamente. Y peor, si la carrera es probablemente de una índole más práctica, entonces necesita ese colaborador, ese co-creador que es la inteligencia artificial para potenciar toda esa experiencia. Buenísimo, Frank, nos has dado toda la ruta para aquellos profes nuevos que están todavía cuestionándose cómo poder empezar con temas de inteligencia artificial y sobre todo esas herramientas que, como decimos, nos permite en realidad tener este co-creador, ¿verdad? De, no Sí. solamente los recursos, no solamente esta lluvia de ideas, sino un espectro más grande, poniendo siempre a nuestro estudiante como el centro de todo esto que Ujú. estamos pues construyendo en en los temas Sabes de que enseñanza-aprendizaje. Ujú. acá hay un punto importante, creo que no lo había mencionado, y es una muy buena alternativa, que por ejemplo ChatGPT lo tiene en formato pago, Gemini lo tiene en formato free, que son los gens, o las gens, si les quieren llamar así, que son estos asistentes virtuales que uno puede generar. De hecho, les cuento un poquito, nosotros estuvimos haciendo talleres de innovación para los estudiantes, entonces ahí había que enseñarles el clásico design thinking, pero para enseñarles design thinking toma mucho tiempo. Y el alumno a veces no construye bien el mapa de empatía o no termina de tener las suficientes ideas como para crear un buen prototipo. Entonces lo que hicimos es, le generamos a los estudiantes asistentes virtuales para que ellos, más allá de la idea inicial que tengan uno adicional que les abre el abanico completo, porque entendíamos que a mayor cantidad, mejor calidad. Entonces los alumnos, primero, por ejemplo, desarrollaron con un asistente que les preparamos cuestionario de investigación y entrevistaron entre todos los mismos alumnos como si fuese el formato citas ciegas. Ya entonces cada 2 minutos cambiaban de alumno para resolver un mismo reto. Pero más allá que es el mismo reto, son diferentes ideas de resolverlo. Pero en 3 horas pasaron por todas las etapas de design thinking y todo el tiempo usaban un asistente. Y al final terminamos con prototipos creados en Google Stitch para que puedan visualizar mejor y sobre todo puedan testearlo con sus propios compañeros. Y esto era increíble porque
Eso nos hubiese tomado varias clases, dos, tres clases, hasta que lo comprendan, lo asimilen, lo trabajen y ni aún así hubiesen llegado al nivel que logramos en solamente 3 horas, pero usando inteligencia artificial. Entonces, eso es muy potente. Incluso si fuese solo del lado docente, yo puedo hacer un asistente que me genere rúbricas, puedo hacer un asistente que me genere mi plan de clase, puedo hacer un asistente que me ayude a evaluar algún tipo de trabajo, que me dé feedback, retroalimentación, algún asistente especializado en casos de estudio a lo mejor, y todo eso de forma gratuita. Entonces, eso creo que es muy importante, sobre todo para esta aceleración que vivimos actualmente. Claro que sí, porque como dices, hay tantas actualizaciones y tantas cosas que uno también tiene que ir ajustando a lo que los alumnos necesitan, pues también como los profes podemos actualizarnos, ¿no? Y pasar de cómo hacer clases virtuales, ahora realmente utilizar la tecnología de nuestro lado para que sea también este poderoso asistente que nos permita, pues, cambiar la forma en la que se está educando y en la que nuestros alumnos también pueden tener una mejor experiencia de aprendizaje. Frank, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde te contactamos? ¿Cuáles son tus redes sociales de contacto? Igual las vamos a compartir acá con todos los enlaces de herramientas que nos has compartido. Ya Ujú. para ir cerrando, tus últimos, bueno, primero tus redes de contacto y también tus últimas recomendaciones o ánimos para trabajar la educación Claro, potenciada con inteligencia artificial. sí, bueno, en LinkedIn y en Instagram me encuentran como Fran García Cruz. Solo publicar un poquito más en LinkedIn, así que creo que sería el espacio idóneo para que podamos compartir. Muchas veces creo que es una red que nos permite sobre todo compartir documentos, compartir acciones que uno está desarrollando y uno va aprendiendo. Sigo igualmente un montón de personas, creo que el aprender es una forma de vivir, uno aprende constantemente, por lo tanto uno nunca deja de aprender y creo que es algo que tiene que desarrollar muy bien el profesor, porque si bien es cierto, esta es nuestra tecnología actual, la inteligencia artificial, mañana podría cambiar. Entonces hay que estar preparados desarrollando, creo que dos habilidades muy importantes, que son el pensamiento crítico y la creatividad. Entonces, si fortalecemos ambas, vamos a poder adaptarnos mejor a cualquier tipo de tecnología. Hoy los invito a todos los docentes a que puedan explorar y sobre todo anímense a cambiar, a transformar la experiencia que le están dando a sus estudiantes. Ustedes imagínense, ese estudiante, por ejemplo, en nuestra universidad, no es tan obligatorio venir todos los días a clases. Entonces, a todas las clases no es presencialidad 100%. Pero imagínense que sus estudiantes quieran asistir a sus clases, a todas, sin excepción, y que sobre todo cuando estén en sus clases quieran participar, quieran construir cosas, quieran preguntar. Entonces, la pregunta para nosotros, ¿cuál sería? ¿Cómo logramos eso? Pues entonces apoyemos inteligencia artificial para generar esos momentos que permitan que el estudiante se integre más, participe, desarrolle otras habilidades, ya no solamente los conocimientos, entendiendo el trabajo en equipo, el liderazgo, la comunicación, y todo eso nos permite la inteligencia artificial. Pero para eso hay que saber aplicarla. Empezamos con instrucciones, terminamos en un ecosistema completo. Así que yo los animo a poder seguir participando en este tipo de instancias. Buenísimo, nos diste experiencias, herramientas, pasos para empezar y no me quiero despedir sin resaltar esto que hablas de la comunidad, que si uno puede aprender un montón con la IA y acelerar su propio aprendizaje, acelerar su contenido, pero yo creo que estos espacios de co-creación con otras personas, como decías, con tus alumnos en el Design Thinking, como el evento que hemos tenido con el DEFES que nos ha permitido conocernos, pues yo creo que esos espacios también son importantes. Así que, profes, educadores, si todavía están dudando si usar la IA, se nos acaba el 2025 y no podemos dejar de empezar un nuevo año potenciándonos con este tipo de herramientas y tecnologías. Así que muchas gracias de nuevo, Frank. Van a estar tus contactos en la descripción para que las personas también te puedan preguntar, te puedan seguir y Claro. estaremos conversando en otra oportunidad. Gracias nuevamente por compartirnos cosas tan valiosas y pues ahí nos vemos en internet. Listo. Muchas gracias, Leslie, por la invitación. Saludo a todos los profesores. Chao, chao.